Recreos alternados para evitar contagios, incluso asistir a clases de manera alternada también, un día sí, un día no, durante el ciclo 2020-2021. Está con nosotros el doctor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, experto, estudioso de la educación, en temas de educación. Marco, te agradezco que nos acompañes. Buen día. Hola Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo ves esto de un día sí, un día no a las escuelas y los ajustes que se tienen que hacer en este momento para hacer una evaluación de los alumnos que la última parte del ciclo tomaron clases en línea y preparar un periodo de ajuste y actualización para los propios alumnos y luego lo que viene en el próximo ciclo? Bueno, me parece que al igual que está ocurriendo en el resto del mundo, la autoridad educativa pues está ahorita pues literalmente experimentando, o sea, tratando de ver cuál va a ser la mejor estrategia posible dadas las condiciones de la pandemia. Uno de los temas nodales pues es la sana distancia y la creciente evidencia de la importancia de las medidas de sanitización, incluyendo obviamente el lavado de manos y el uso de cubrebocas. En ese sentido, la autoridad, pues dado el tamaño del sistema educativo nacional, busca de alguna manera reducir el tamaño de los grupos de manera presencial una vez que se regrese a clases potencialmente en agosto, dependiendo de la evolución de la pandemia, y por eso ha anunciado que va a hacer días alternos de clases. Te acordarás que hace unas semanas el secretario incluso mencionó lo que tenían en mente de lunes y miércoles, si no mal recuerdo, habían dicho que va a ser de los alumnos que tienen apellidos de la letra A a la M, y los martes y jueves el resto de los alumnos, para dejar el viernes pues dedicado a aquellos alumnos que de acuerdo a las evaluaciones diagnósticas que hagan los profesores necesiten establecer una estrategia remedial. Lo cierto es que no la tiene fácil, ningún sistema educativo la tiene fácil, pero en el caso mexicano la cosa se complica, la verdad, porque no lo pueden ellos decir abiertamente, pues porque pues son del mismo gobierno, pero uno bien sabe, dado lo que el decreto del presidente de la austeridad, pues que les han atado las manos presupuestalmente a la gente de la SEP y está tratando desesperadamente de encontrar la manera de hacer viable su estrategia de regreso a clases. ¿A qué me refiero, Alejandro? Por un lado, se necesita recursos para poder garantizar que al menos 40,000 planteles que no tienen hoy lamentablemente acceso al agua potable, pues se les dé ese tipo de servicio. A ver, La autoridad ha dicho Marco, que bueno, para eso repítenos el tienen dato, escuelas nuestras. Marco. ¿Mandé? 40,000 planteles en el país que no tienen acceso al agua potable. Exactamente. Y pues la autoridad ha dicho que está tratando de hacerlo a través del programa La Escuela es Nuestra, pero es la hora que no dan las cifras de cuál es el dinero que les han mandado a cada una de los planteles ni las acciones que se están haciendo en esas escuelas. Y cuando nosotros hemos cuestionado a la autoridad por la falta de transparencia en esta información que es vital, pues al propio encargado de comunicación de la SEP nos contesta por Twitter que mejor por qué no la buscamos por transparencia, que la pidamos por transparencia. Obviamente que la hemos pedido y obviamente que no nos la han dado, pero simplemente eso es una prueba incluso que en tiempos de emergencia hay autoridades que no entienden la importancia de precisamente informar de manera clara, transparente a la ciudadanía. A eso súmale que pues ya prácticamente dijeron que van a darles instrucciones a los niños de cómo, bueno, los papás de cómo preparar con un paliacate, o comprar sus propios cubrebocas, porque claramente no tienen dinero para poder darle cubrebocas pues a los alumnos y al más de 1,200,000 profesores de educación básica en los planteles, es decir, que ahí sí cada quien vea a partir de su propia de sus propios recursos el tener cubrebocas. Bueno,
Todavía entonces viene cómo le van a hacer para tener el recurso necesario para el jabón, que es lo básico, o el gel antibacterial en las entradas de las escuelas, y si van a poder o no establecer una estrategia para medir la temperatura. Hay un punto que es básico. Todos los sistemas educativos que están abriendo ya de manera generalizada, estoy pensando por ejemplo Francia, Alemania, todos se caracterizan por hacer un número sustantivamente mayor de pruebas, porque se necesita detectar sobre todo a los pacientes que son asintomáticos, una cosa que se ha negado el señor López-Gatell a hacer, y esa información es vital para las escuelas para que sean efectivos estos mecanismos que está pensando la autoridad para poder aislar en caso de que encuentren algún alumno con signos con algún signo de enfermedad, o en el caso de que no lo tengan pero la prueba salga positiva, lo puedan aislar rápidamente para evitar mayores contagios. Eso lamentablemente escapa del control de la propia autoridad educativa. Esto es una omisión de parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, y sí es importante señalarlo porque pues obviamente los papás que nos están escuchando tienen un montón de preguntas, un montón de incertidumbres de cómo hacer pues lo más seguro posible el regreso a clases de sus hijos, y por eso es que hay que alzar la voz como sociedad para exigir basta ya de negligencias, y en verdad si vamos a abrir las escuelas tenemos que hacerlas de manera responsable con este insumo que es vital para el sistema educativo. Y finalmente, Alejandro, viene todo el tema que es súper importante y bastante complicado. Ayer salía un artículo en The Guardian, este periódico inglés, Ajá. en donde se estima que al menos el 20% de los alumnos de aquel país, durante este periodo en el que no hubo clases presenciales allá, no tuvieron ningún tipo de trabajo o contacto educativo. Estamos hablando de Inglaterra. Ajá. Y obviamente eso se espera tenga una consecuencia de al menos un año de retraso en el aprendizaje de los chicos. Un año al menos. Al menos. Ajá. En México no sabemos el tamaño de la afectación, pero sabemos que es una afectación importante. Tenemos que ver de qué manera la autoridad va a hacer el planteamiento real de un plan. Ellos han dicho un plan remedial. Bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? Porque el retraso de los chicos es importante y porque además ya veníamos jalando un problema. En esta administración, desde el año 2018 a la transición del 2019, se les cayó la cobertura en educación media superior e incluso en educación secundaria. Y ellos lo saben, son sus números. Ahora, súmale la probabilidad, lamentablemente muy alta, del abandono escolar por circunstancias económicas y de salud. ¿Qué vamos a hacer para tratar de contener este tsunami educativo que es por el lado tanto del aprendizaje como por el lado de la cobertura, evitar mayor abandono escolar? Todo eso requiere dinero y no es posible que el presidente siga con su necedad de la austeridad cuando el sistema educativo le urgen presupuestos bien utilizados para poder contener este problema. Y yo por eso no me canso de decir, digo, perdón, y sé que le molesta a las personas que son simpatizantes del presidente, pero si el presidente es congruente, pues entonces, si dice que no hay ningún problema y que la austeridad está súper bien, pues que mande a su hijo a una escuela pública, no una escuela privada, y que todos los que lo apoyan, como la señora Irma Heréndira Sandoval o el diputado Mario Delgado, hagan lo mismo. Pero como todos ellos tienen la característica de que sus hijos estudian en planteles privados, pareciera que no quieren sensibilizarse de la realidad que lamentablemente van a vivir miles de alumnos en el país por no contar los elementos básicos para realmente continuar con sus estudios. Y por eso va a ser también todavía el desafío para la SEP, de qué manera, y el propio subsecretario ya lo ha reconocido, dado que vamos a tener un fenómeno lamentablemente por olas,
y probablemente tengamos rebrotes a lo largo del año, vamos a tener que estar combinando clases presenciales y clases a la distancia. Eso implica otra vez dinero. ¿Por qué? Porque la plataforma educativa y las clases que se habían hecho en televisión, más allá de que se puedan mejorar, un elemento esencial es que solo cubrieron el 30% de lo que faltaba del ciclo escolar. Es decir, se necesita producir el contenido del 70% del material educativo. Obviamente lo tienen que hacer en estos meses, obviamente para eso se requiere dinero y por eso es la desesperación de la autoridad educativa, porque no la están estrangulando presupuestalmente. Así que la austeridad no debe caber para la educación de México, de los mexicanos. Es que es un absurdo, porque justo si hay una inversión, no es un gasto, hay una inversión que como país nos tenemos que tomar muy en serio, es la educación, y más en momentos de emergencia, en donde aquí sí la cuestión ideológica no se vale. Podemos ser simpatizantes o no del presidente, pero los que están ahorita sufriendo las consecuencias de estos absurdos son los millones de alumnos que acuden a la mayoría de las escuelas públicas del país, que no están teniendo las condiciones para poder realizar adecuadamente sus estudios. De acuerdo. Doctor Marco Fernández, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, y nada más un último punto, sí. Alejandro. Mañana justo a las 10 de la mañana en línea vamos a tener un foro de análisis en México Evalúa, precisamente de todos estos temas, van varios colegas para analizar desde el ángulo de la educación básica, la media superior y superior, cuáles son los desafíos precisamente que tiene el sistema educativo. ¿Y cómo se puede ver? Mañana en línea. ¿Cómo se puede ver el foro? En la página de internet de mexicoevalúa.org o en la cuenta del Twitter de México Evalúa, ahí está el link para poder acceder al foro. Perfecto. Doctor Marco Fernández, gracias otra vez.